Leemos entonces. Les estaba diciendo que vamos a hablar acerca de lo que sucedió en el tiempo de los medos y los persas. Primero vamos a identificar las maneras como aparecen en la Biblia los medos y los persas. En Daniel capítulo 2 aparecen los medos y los persas simbolizados como el pecho de la imagen, el pecho de la estatua. ¿Ya? El pecho tiene dos brazos, ¿verdad? Los dos brazos representan a los dos reyes de Medo y de Persa. En Daniel 7:5 aparece también de nuevo los medos y los persas. Aparece con una imagen que es el oso, que tiene dos costados. Un costado se alza más que el otro. Esos dos costados significan también los medos y los persas, los reyes de Medo y Persa también. Y luego en Daniel 8, el verso 20 dice: en cuanto al carnero que has visto, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Ahí están, en Daniel aparecen los medos y los persas de tres maneras. En el 2, como los pechos de oro, o de plata, ¿verdad? Perdón. En el 7, ¿cómo aparece? Con la figura de un oso. Y en Daniel 8, ¿cómo aparece? Como un carnero que tiene dos cuernos, ¿verdad? En Daniel 2 tiene dos brazos, en Daniel 7 tiene dos costados y en Daniel 8 tiene dos cuernos. En sí, cualquiera de esos símbolos, en el 2, en el 7 o en el 8, ¿quiénes son? Los medos y los persas. Clarísimo en eso. Ahora, tengo que analizar con ustedes lo que les estaba diciendo, que en el tiempo de los medos y los persas fue que se terminó de escribir el Antiguo Testamento. ¿Sí? El video pasado vimos acerca de la importancia de entender el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, quiere decir que en el periodo que gobernó Medo y Persa, desde el año 539 antes de Cristo hasta el año 331, en ese periodo, ¿saben lo que pasó en ese periodo? Babilonia, ¿sí?, fue destruido por los medos y los persas. Hay profecías en Isaías 13, del verso 19 en adelante, que ocurriría la destrucción de Babilonia. Y si quieren los voy a leer solamente esto. Isaías 13 dice así, el verso 19: y Babilonia, hermosura de su reino y ornamento, y de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Muy bien. Nunca más será habitada, dice el verso 20. Y si ustedes leen el verso 21, verso 22, todo es la destrucción ¿de quién? De Babilonia. Babilonia fue destruida por los medos y por los persas. A partir de ahí comienza el gobierno de Medo y Persa. En ese gobierno de Medo y Persa, lo que acontece fue que se cumplió la profecía de regresar los judíos, iban a regresar los judíos de Babilonia a su pueblo, a Jerusalén. Voy a tomarme un minuto para que puedan entender el tema. En el tiempo de Babilonia, antes del reinado de los medos y los persas, los judíos fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. Lo leyeron, ¿verdad? En Daniel capítulo 1. Estuvieron 70 años allá, se cumplió los 70 años. Daniel 9, Daniel dice que vio en la profecía de Jeremías que ya se cumpliría el periodo. Entonces, él quiere saber qué va a pasar con su pueblo y Dios le revela lo que va a acontecer en Daniel 9. Pero lo primero es que los judíos deberían volver de Babilonia a Jerusalén, y ese periodo, y eso ocurrió
en el periodo no de Babilonia, sino en el periodo de ¿quién? De los medos y los persas. Cuando los judíos regresan, se escriben los libros de Esdras, Nehemías, Esther, Primera, Segunda de Crónicas. Esos libros fueron escritos en la lengua aramea. Por eso decimos que el Antiguo Testamento se escribió en dos idiomas. En el idioma hebreo y ¿en qué más? Y en el idioma arameo, el Antiguo Testamento. Los idiomas en hebreo, los libros que se escribieron en hebreo fueron todos los libros que se escribieron antes de que Babilonia invada a Jerusalén. ¿Está claro? Los libros que se escribieron en arameo fueron los libros después de la invasión ¿de quién? De Babilonia. Los judíos se fueron a Babilonia y allí estuvieron muchos años, aprendieron el idioma caldeo, el arameo, y cuando regresaron, esa era la lengua que ellos hablaban. ¿Saben ustedes que cuando regresaron los judíos de Babilonia, después de 70 años, ya no hablaban el hebreo? Muchos de ellos, la gran mayoría, porque habían nacido allá. Y cuando regresaron, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo nada más, para que ustedes vean en el libro de Nehemías, capítulo 8. Miren lo que dice Nehemías 8, que Esdras lee la ley al pueblo. La ley estaba escrita en hebreo, ¿sí? Los 5 primeros libros estaban escritos en hebreo. Pero Esdras sacó el libro de la ley para leerlo ¿a quiénes? A los judíos que ya regresaron de Babilonia, ¿está claro? ¿Y ustedes creen que ellos entendían? Muchos de ellos no entendían. Había que explicarles lo que decía la ley. Dice el verso 8, por ejemplo, y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y dice el verso 9, y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo. ¿Qué cosa dice? Esa palabra, y hacían entender al pueblo, ustedes lo van a ver más atrás cuando lean desde el capítulo 8, verso 1 hasta el verso 7, ustedes van a ver que el pueblo había que enseñarle, traducirle, porque ellos no estaban familiarizados con la lengua hebrea ya. Y ustedes van a ver que los libros que se escriben después que los judíos regresan de Babilonia fueron escritos en el idioma, ¿qué cosa? ¿Qué idioma les dije? Arameo. ¿Ya? El idioma arameo fue los libros que se terminaron de escribir en ese periodo de los medos y los persas. ¿Saben ustedes que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el último libro de la Biblia, ¿cuál es? El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Claro. Pero Malaquías no es el último libro en escribirse. Malaquías es el último de los libros que fue colocado allí. Pero el último libro en escribirse es Crónicas. Sí, los profetas escribieron, por ejemplo, Zacarías, Malaquías, los profetas que hay desde Lamentaciones. Por ejemplo, el profeta que escribió la Biblia, Lamentaciones, lo escribió Jeremías. ¿Saben? ¿Ustedes han leído o van a leer el libro de Lamentaciones? ¿Alguien lo leyó? No recuerdo quién me dijo anoche que recién se enteraba que existía en la Biblia el libro de Lamentaciones. 10 años en la iglesia evangélica y se enteró que el libro de Lamentaciones existía en la Biblia un libro llamado Lamentaciones. Sí, pero ese libro de Lamentaciones es cómo Jeremías llora, se lamenta por la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor viene y destruye el templo? Y ahí están lamentando. Ese libro, el profeta Jeremías había profetizado la destrucción de Jerusalén, el cautiverio, la destrucción del templo. Por eso le dicen el profeta llorón, porque se lamentaba
todo lo que le iba a ocurrir a su pueblo. O sea, Lamentaciones fue escrito profetizando la caída de Babilonia. Y él es contemporáneo de la época. Jeremías vive en esos tiempos. El profeta Isaías, o sea, todos los profetas que ustedes ven, de alguna manera, profetizan lo que va a venir. ¿Sí? Y lo que aconteció fue inminente. Ahora, cuando los judíos regresan, empiezan a escribir los otros libros que faltaban. ¿Cuáles son los otros libros que faltaban? Los últimos libros que se escribieron después de Malaquías, de Oseas, de Nahum, de Abdías, Jonás, de Miqueas, todos esos libros, después de esos, aunque están últimos en el Nuevo Testamento en orden, si tú lo pones en ese orden cronológico, parece que Malaquías es el último que se escribió. No, los últimos que se escribieron son Nehemías, Esdras, Esther, Crónicas, Ruth. Son los últimos libros que se escriben. ¿Está claro? Si lo pusiéramos por orden, ¿cómo se escribieron? ¿Saben cuál fue el primer libro que se escribió? Job. Moisés lo escribió. Pero bueno, lo que quiero decir, estas son cosas que nos van a ayudar también a poder estar preparados para cualquier cosa que podamos defender. Yo quiero decirles el punto principal por el que comento esto, es que en el tiempo de los medos y los persas se terminó de escribir, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. ¿Está claro? El Antiguo Testamento se escribió en el tiempo de los medos y los persas. Ahora, voy a decirles que según las profecías de Daniel 2, las profecías de Daniel 7 y las profecías de Daniel 8, otro imperio se levantaría después que caigan los medos y los persas. ¿Saben quién es? El imperio de Grecia. ¿Sí? El imperio de Grecia. De hecho, en Daniel 7 está representado como el leopardo. En Daniel 8 está representado como el macho cabrío. ¿Sí? Grecia. En ese periodo de Grecia se siguieron escribiendo varios libros. ¿Sí? Varios libros se escribieron. Pero esos libros ya no llegaron a formar parte ¿de qué? De la Biblia. A ver, no se olviden que cuando Medo y Persia cayó en el año 331, se levantó en el 331 un poder que se llamaba ¿qué? Grecia. Y en ese periodo de los griegos se siguieron escribiendo ¿qué cosa? Más libros, de los cuales no se consideraron como palabra de Dios, por varias razones. Esos libros que se escribieron en el periodo de los griegos son Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico. O sea, los 7 libros que de hecho la Iglesia Católica tiene esos libros. Sí. A ustedes les van a preguntar. Yo veo muchas falsas acusaciones de hermanos católicos diciéndoles a los hermanos evangélicos así: ustedes, los evangélicos, quitaron los 7 libros de la Biblia. Ustedes, los evangélicos, tienen su Biblia mutilada. De hecho, los libros apócrifos o los 7 libros deuterocanónicos, que son su nombre, nunca fueron considerados, ¿qué cosa? Parte de la Biblia, porque se escribieron fuera del tiempo cuando se acabaron de escribir todos los libros que estoy mencionando. El Antiguo Testamento solo se escribió en 2 idiomas, en hebreo y en arameo. Esos libros, esos 7 libros que ustedes van a ver escrito en la Biblia católica, son libros en griego. ¿Por qué se escribieron en griego? Porque se escribieron en el tiempo de los griegos, cuando los judíos de la diáspora, cuando los judíos se culturizaron y aprendieron la lengua griega ya. Esos libros fueron escritos tardíamente, por eso no son considerados como palabra de Dios. Esos libros, ya que fueron escritos
después del imperio de Medo y Persa, donde realmente se terminó, se podría decir, de escribir lo que es el Antiguo Testamento. Miren. Sí, justamente, ahí quiero llevarlos. Esos libros fueron escritos en el periodo de aquí, entre esta hoja en blanco significa más de 400 años que Dios no le habló a su pueblo por medio de profetas. Esta hoja en blanco, que en la clase pasada yo les dije que no sirve, o que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo único válido que podemos sacar de esta hoja en blanco es que significa silencio. Dios no le habló a su pueblo por más de 400 años, casi 450 años. No le habló, no hubo profetas en ese tiempo. En este tiempo fue que los griegos gobernaron, en este tiempo estaban los macabeos, en este tiempo estaban el imperio helénico, el imperio seleucido, Antíoco Epífanes, en este tiempo están los macabeos. En este tiempo ocurren tantas cosas, en ese tiempo de los griegos. En este tiempo, cuando Dios no tenía profetas, fue que se escribieron, ¿qué cosa? Los libros apócrifos. Muy bien, estamos viendo una cosa importante. En el tiempo de Medo y de Persa, se terminó de escribir, ¿qué cosa? Todos los libros que los judíos consideran palabra de Dios del Antiguo Testamento. Luego cae Medo y Persa, es conquistado ¿por quién? Por los griegos. En ese tiempo de los griegos ocurre lo primero, que se escriben libros en griego. ¿Sí? Segundo, fueron escritos en lengua griega, cosa que por esa razón fue desechado. Una, por ser un lenguaje completamente ajeno al Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento solo tiene 2 idiomas. Pero ese no es el argumento más fuerte, porque cualquiera podría decir, no creo que sea malo que la Biblia se escriba en griego, ya que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso no es el argumento más importante. El argumento más importante por la cual se considera ajeno es porque en esos 500 años, 450 años, no existía profetas. Los últimos profetas que hablaron en el Antiguo Testamento fueron Malaquías y Zacarías, ¿sí? Y el próximo profeta surgió más de 400 años después, llamado Juan el Bautista. Entre Zacarías y Malaquías, que fueron los últimos profetas del Antiguo Testamento, no van a haber otro profeta en medio más que Juan el Bautista. Y entre estos 2 últimos profetas que estoy citando, a Juan el Bautista, ¿hay cuántos años, hermano? Más de 400 años de silencio. Y en esos 400 años de silencio fue que se escribieron, ¿quiénes? Los libros del Antiguo. No, los libros apócrifos, de los cuales la Iglesia Católica lo tiene en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, yo quiero que ustedes escriban allí, y eso es la tarea que les voy a dar para el próximo programa, para la próxima clase, para el próximo seminario. ¿Qué opinan los judíos con respecto a los 7 libros apócrifos? Y les voy a dar una de las fuentes más importantes. Ustedes lo van a traer, si es posible, en una hoja de papel bond, si gustan lo imprimen. ¿Qué es lo que dijo Flavio Josefo en su libro Contra Pion, libro 1, párrafo 8? Escriban ahí. Escuchen, esto van a escribir. Libro 1, párrafo 8, Contra Apión, Flavio Josefo. Eso lo pueden descargar. Párrafo 8. Contra Pion se llama. Libro 1.
párrafo 8, Contrapión. ¿Lo buscamos? Flavio Josefo, pongan ahí. Flavio Josefo. ¿Saben? Ese libro ustedes lo pueden descargar y solamente traigan el párrafo 8. Va a ser una hojita de papel bond. Y eso no es solamente para mí, sino para que ustedes lo estudien ese. ¿Saben lo que dice ahí Flavio Josefo? Flavio Josefo dice en ese libro que el Antiguo Testamento se terminó de escribir en el tiempo de Medo y Persa, del rey Artajerjes, dice él. Y Artajerjes es el rey de Medo y Persa, me explico, en el tiempo. Y que otros libros se han venido escribiendo después de eso, pero dice que no tienen la importancia que tienen esos libros. ¿Está claro? O sea, Flavio Josefo hace una diferencia y dice: los libros que se escribieron hasta el tiempo de Artajerjes son los que los judíos consideramos palabra de Dios. Pero después de ahí también hay otros libros y otros sucesos que han quedado registrados. Pero nosotros no le damos la importancia como a estos. ¿Por qué no le damos la importancia como a estos? Y Flavio Josefo dice, porque, por una razón. Por la sencilla razón de que estos libros se escribieron cuando no existía, ¿qué cosa? Una sucesión exacta de profetas. Quiere decir que esos libros se escribieron sin la existencia de los profetas. Y dígame una cosa, los libros del Antiguo Testamento fueron escritos por profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, Dios les habló a los profetas para que escriban. Y si Dios no se comunicó con su pueblo 400 años, más de 400 años, y en ese periodo se escribieron 7 libros, ¿quién los inspiró? ¿A través de quién los inspiró? Si no existían los profetas. Por esa razón, nosotros como evangélicos creemos que palabra de Dios son los 39 libros del Antiguo Testamento, a los que los judíos, según el testimonio de Flavio Josefo es un judío del primer siglo. Voy a pasar al grupo para que no se tomen la tarea de buscarlo. Voy a pasar la hoja de Contrapión y ustedes lo imprimen. ¿Está bien? Lo estudian para que vean qué es lo que Flavio Josefo dice. El día que ustedes sean atacados van a poder defenderse. Y nadie les va a limpiar la cabeza. Pastor, ¿puedo leer los libros apócrifos? Claro, yo los leo. Por la sencilla razón de que los libros apócrifos se pueden leer como información, como historia, mas no se pueden considerar como palabra de Dios, ya que yo podría enseñarles o decirles cómo es que esos libros contradicen a la verdadera Biblia, al Antiguo Testamento. Hablan de temas como la inmortalidad del alma, la salvación por las obras, ¿me dejo entender? Y otras cosas más, ¿sí? Entonces, que podemos ofrendar a los muertos, todo esas. Por eso es que al católico le encanta ese libro de Macabeos, porque ellos pues celebran el Día de los Santos, el Día de las Almas, y hay que dar ofrendas a los muertos. En fin, son libros que apoyan la creencia de la inmortalidad del alma. ¿Sí? Pero bueno, punto número 1. ¿Qué hemos aprendido del tiempo de los medos y los persas? Que ahí se terminó de escribir el canon bíblico del Antiguo Testamento. ¿Qué estamos aprendiendo del tiempo de los griegos? En ese periodo se escribieron 7 libros apócrifos, de los cuales los judíos no lo consideran como palabra de Dios, y de los cuales Flavio Josefo, judío del primer siglo, afirma que esos libros nunca han sido aceptados por ellos. Entonces la pregunta brotaría en esto. Nosotros hemos rechazado los libros apócrifos y por eso somos, como dicen las católicas, ustedes son falsos porque han rechazado los libros apócrifos. Si nosotros hemos rechazado los libros apócrifos, no es porque hayamos querido, es porque ellos nunca lo aceptaron. Y no por eso estoy diciendo que no son libros que hay que leer, que son libros de información, claro que sí. Pero tomarles como palabra de Dios, no, porque hay que examinarlo todo y retener qué cosa. Lo bueno de esos libros. Son libros muy buenos, muy buenos. La mayor cantidad de libros que tiene, o los 7 libros, la mayor cantidad de escritura que ellos tienen, son recomendaciones muy buenas. Así que tampoco digo que lo boten a la basura. De hecho,
Yo tengo mi Biblia que tiene sus libros y siempre los he leído. Son muy buenos hasta donde considero que no choca con la palabra de Dios. ¿Se entendió, verdad? También hemos aprendido acerca de que en ese periodo de tiempo se escribieron esos libros. No había ni profetas y no había una sucesión exacta de profetas. Ya. Ahora entendamos una cosa también. Si entienden este punto va a ser crucial, basta. Porque lo que quiero es que la clase sea corta, pero que se quede bien entendible. Miren, en el tiempo de los griegos, en este mismo tiempo de los griegos, hay un hombre en Alejandría. Sí, hay un hombre en Alejandría. Su nombre de él es un nombre un poco complicado, pero en Alejandría hay un bibliotecario llamado Demetrio, el cual por orden del emperador, podríamos llamarlo así, Ptolomeo IV Filadelfo, o Ptolomeo II, perdón, Filadelfo. En los tiempos de los griegos, Ptolomeo dice, yo quiero tener la biblioteca más grande que puede existir y quiero tener 1.000.000 de libros, dice él. Y en Alejandría se funda una de las más grandes bibliotecas del mundo. ¿Ustedes sabían que los griegos eran muy filósofos, les gustaba la lectura? Bastante. Así que Ptolomeo II Filadelfo le dice a Demetrio, su bibliotecario, ¿qué libro más nos falta acá? ¿Qué libro más no tenemos? ¿Y saben qué le dice? ¿Qué nos falta? ¿Qué cosa? No tenemos la Biblia. Para ese tiempo solo existían los 39 libros, ¿qué cosa? Del Antiguo Testamento. Estos 39 libros que nosotros lo conocemos, los judíos lo conocen como 22 libros nomás para ellos. Así que cuando ustedes lean a Flavio Josefo diciendo, para nosotros no existe otros libros más que son considerados palabra de Dios que los 22, ustedes van a decir, ¿22? ¿Cuáles son esos 22? Sí, el pastor me enseñó que los 39 son los exactos. El problema que nosotros decimos, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. ¿Me explico, no? Entonces, al hacer primera y segunda y dividir, aumenta, para nosotros llegan a 39. En cambio, para los judíos, Samuel es Samuel, Crónicas es Crónicas. Se cuenta como un libro. Para nosotros los profetas, sumamos profetas mayores, profetas menores y los agrupamos. Para ellos es profetas, punto. Entonces, esos libros para ellos se reducen, ¿sí? Y solamente son 22. Esos 22 libros que son para los judíos, palabra de Dios, nosotros lo hemos hecho ¿en cuántos? En 39, pero en sí son los mismos. No sea un problema, ¿sí? No sea un problema. Lo que estoy diciendo es que Demetrio dice, vamos a tener entonces la Biblia aquí en nuestra biblioteca. Pero había un problemita, y que era un problemón, no un problemita. El problema es que la Biblia estaba escrita ¿en qué idioma? En hebreo y en arameo. Y estos hombres que quieren tener la Biblia ahí, ¿qué son? Ellos no hablaban el idioma. Así que, ¿qué hay que hacer? Vamos a buscar quien lo traduzca. ¿Está claro? Y van a Jerusalén, según la historia, dice que trajeron de Jerusalén 72 sabios de Jerusalén. Contra su voluntad vinieron, porque los judíos siempre han considerado que estos libros no pueden tenerlo nadie. Siempre han sido celosos ellos. Pero el emperador los trajo a la fuerza. Por orden de Ptolomeo vinieron 72, ¿qué cosa? Judíos sabios, para que ellos traduzcan los libros de la Biblia, ¿a qué idioma? Al griego. ¿Sí? Y aquí hay un problema. Déjenme decirles una cosa. Aquí hay un problemita. Los hermanos católicos dicen que los 72 sabios vinieron
y tradujeron todos los libros de la Biblia desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Malaquías. Del hebreo y del arameo, ¿a qué idioma? Al griego. Imagínense que esta es la nueva traducción. ¿Está claro? ¿Saben? A esto se le puso un nombre. La traducción de los 70. La traducción de los 70. O se le conoce con el nombre de la Septuaginta griega. ¿Qué es la Septuaginta griega? La Septuaginta griega es la primera Biblia traducida ¿de qué? De los escritos originales del hebreo y del arameo. ¿A dónde? Al griego. Pero acá hay un problema. Escuchen bien. Este es un problema. Los hermanos católicos afirman que todo el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y del arameo al griego y fue puesto en la Biblioteca de Alejandría. No, ese es un error. Tenemos fuentes históricas muy buenas de la época de los griegos que afirman que eso es falso. Los únicos libros que fueron traducidos del hebreo, del Antiguo Testamento al griego, fueron los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. ¿Y cómo sabemos? Busquen la carta de Aristeas. Escríbanlo así. Eso lo van a buscar también. Y si gustan, también lo sacan una copia. La carta de Aristeas. Es una carta que escribió Aristeas. Era un poeta, casi historiador de los tiempos de los griegos. Aristeas dice que los libros que fueron escritos o traducidos por los 70 sabios fueron solo la Torá. Así que no metamos ahí a todos los libros. Los 70 se regresaron a su pueblo. Los libros fueron traducidos después, no se sabe por quiénes. Seguramente por los propios griegos, pero no podemos decir que los 70 fueron los que tradujeron desde Génesis hasta Malaquías. ¿Está claro? O sea, no podemos decir que ellos fueron los que tradujeron, ya que la historia refuta y tenemos el testimonio de la carta de Aristeas que valida ese testimonio al favor nuestro. ¿Está claro, verdad? No sé si me están siguiendo o creen que está muy fuerte la papa. Lo bajamos un poquito, le damos un poquito más de leche. Claro. Parte de ver Ya. ¿Cómo sabemos que Dios se apartó de su pueblo por 450 años? La pregunta, ¿verdad? Por la sencilla razón de que los propios judíos, testimonio de los propios judíos, declaran ellos que no han tenido profetas en esos tiempos. Ahora, no recuerdo la cita exacta, pero prometo traértela para la próxima clase, donde el escritor del libro de Macabeos, que vivió en esa época del tiempo intertestamentario, o sea, entre Malaquías y Mateo, él, cuando escribe su libro de Macabeos, él dice que él está en esa época donde no existían, ¿qué cosa? Profetas. Punto número 1. Punto número 2. La historia demuestra que no hay otros profetas entre Zacarías y Malaquías. No hay otro profeta. ¿Qué otro profeta nos puede nombrar la historia o la tradición judía? Nadie, no hay otro profeta. El único profeta que se levantó fue Juan el Bautista. Si nosotros vemos a Malaquías se despide diciendo así, más o menos.
En Malaquías 4:5 dice aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día ardiente, grande, terrible Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Sí, antes que venga yo hiera la tierra. O sea, Malaquías prácticamente, que es uno de los últimos profetas con Zacarías, él dice, se despide diciendo, ¿qué cosa? He aquí yo levanto ¿a quién? Al profeta Elías. Y Jesús agarra esas mismas palabras y en los tiempos de Cristo, primero tenía que venir Elías. Por eso es que a Jesús le preguntan, pero ¿no dice las Escrituras que Elías ha de venir antes que tú? ¿Cómo es que Elías no ha venido y tú ya has venido primero? Y Jesús le dice,